Ahora, vamos saludando de acuerdo a quién a quién tengo al frente, ¿ya? Okay. Si hay una mujer, imaginemos que usted es mujer, ¿ya? Exacto. Tenemos amigas mujeres que van, obviamente, a estudiar este curso. Si usted quiere saludar a un hombre, ¿cómo le dice? Mary Lamien. Mary Lamien. Lamien, claro. Lamien. Lamien. La mujer siempre va a decir, tanto al hombre como a la mujer, le va a decir Lamien. Lamien. Claro. Mary Lamien. Mary Lamien. Aunque sea hombre o mujer, que tenga al frente la mujer. Tenga al frente, claro. Ya. Ahora, de mujer, pero ahora a una mujer que tiene mayor respeto, que merece respeto. Ya. Eso es Mary Papai. Lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Mary Papai. Sí. Aquí vamos, si se fijan, vamos haciendo combinaciones ya. Exacto, Antes ya vamos definimos combinando. Papai, definimos Chachay. Y aquí definimos Mary Papai. Y ahora, si esa mujer ahora es a un hombre de mayor respeto, Es Mary Chachay. Mary Chachay. Mary Chachay. Perfecto. Ya, tiene un saludo de respeto. De una mujer a un niño, Mary Pichi Wentru. Mary Pichiwentru. Sí. De mujer a niña, Mary Pichi Domo. Pichi Domo. ahora, si una mujer se está refiriendo a un público hombres o mujeres. Aquí se usa la partícula o también y también se usa el com. Ajá. Usando la partícula sería Mary com pulamien. Mary com pulamien. Claro, ese sería usando la partícula y usando el com también, como habíamos dicho todos. ¿Ya? Ese de hecho es un saludo como... Ah, perfecto, el com como todos. Claro, como todos. Entonces, de hecho es como que se resalta. Mary com pulamien. Es como... Hola a todos ustedes. Es como, Hola a todos ustedes. Hola a todos ustedes. A veces, claro, uno cuesta esto de traducirlo al español, pero es la forma de saludar y en este caso tiene su particularidad, como lo habíamos dicho. Exacto. Y la forma de saludar a todas las personas. Mary com pulamien. Mary com pulamien. Claro, pero es es como efusivo. Ajá. ¿verdad? Es como efusivo. El otro que también se usa es Mary pulamien. Mary pulamien. Recuerda que en Acumito usamos el pu como que pluraliza, entonces también se puede usar el Mary pulamien. Estamos pluralizando ahí, usando la partícula pu. Perfecto, amigo mío. Y ahora de mujer a un público, pero general. Sin distinguir. Sí, sin distinguir. En este caso es Mary compuche. Ahí ya me salto todo compuche. Claro, Hola, gente. Hola a todos ustedes. Porque ahí tengo el pu, que me está haciendo el plural. Claro. Y el che, que es como gente. Como gente, claro. Si uno lo tradujera literalmente sería hola a todos. Hola a todos. Claro. Hola a todos. Claro, pero el saludo aquí es recuerden como que dije, era distinto. Entonces, Mary a todos los presentes. Eso es lo que quiere expresar. Exactamente. Ya, ahora es un hombre el que está saludando. Supongamos que ahora es un hombre el que está saludando. Bien, espero que le haya servido a las mujeres esta parte. Sí, pues. Siempre es importante eso, que recalquen que hay diferencia en el saludo tanto de las mujeres como del hombre. Entonces ahora el hombre, que es el wentru, Ajá. ¿ya? La forma de saludar a una mujer es hombre a mujer. Mary Lamien. Mary Lamien. Claro, Mary Lamien. Lamien. Claro. Lamien. Claro. De hombre a hombre. Mary Peñi. Mary Peñi. Mary Peñi. De hombre a mujer mayor de más respeto. Mary Papai. Igual que el anterior, ¿cierto? Igual que el anterior. Ahí no hay diferencia. No se tiene diferencia. Mary Papai. Claro, Mary Papai. De hombre a un hombre que tiene más respeto. Mary Chachay. Mary Chachay. Igual que antes. Igual que antes, igual como lo hacen las mujeres. De hombre a una niña, saludándola. Mary Pichi Domo. Mary Pichidomo. Mary Pichi Domo. Y hombre a un niño. Mary Pichi Wentro. Mary Pichiwentru. Claro. Ay, me equivoqué con la R. Mary Pichi Wentro. Pichiwentru. Claro. Perfecto. Así que un Mary a todos los Pichi Domo y las Pichi Wentro. Yes. Sí. Porque invitemos también a los que hablan inglés, pues. Ah, claro. Tenemos que invitar a los que hablan inglés también a aprender Mapudungún. De hombre a público hombre. Mary, ahí tenemos, bueno, vamos a hacer la aclaración. Podemos usar la partícula y también usamos el com. Ya, como ya dijimos, el com se usa con el pu siempre y es más efusivo hacerlo. Pero usando solo partícula sería Mary com pupeñi. Perfecto. Com pupeñi. Com pupeñi. Claro, usando el com y el pu. Perfecto. Y usando solo el pu sería Mary pupeñi. Mary pupeñi. Claro. Un saludo más liviano, más. Ajá. De hombre a públicos mujeres.
Sería Mari Mari Pulamien o Mari Mari con Pulamien. Mari Mari Pulamien. Mari Mari con Pulamien. Entonces serían saludos a las mujeres. Así es. Ahí se fijan, hay diferencia. El hombre normalmente puede decir peñi o puede decir lamien. Exacto. ¿Ya? ¿De hombre a público en general? Mari Mari Compuche. Mari Mari Compuche. Claro. Mari Mari Compuche. Saludo a todos. Tal como antes, saludo al público en general. Así es. ¿Ya? El hombre cometería un error si en algún minuto dijera, por ejemplo, Mari Mari Pupeñi y Pupeña. ¿Ya? Eso es un error que yo entiendo que en algunos casos se comete, pero es bueno porque de repente uno resalta esos temas. ¿Ya? No se le puede decir peña a la mujer, claro. Porque la A en el español se genera, el género lo cambia. Así es. Entonces en este caso no, es específico. Mujer, lamien, y hombre es peña. Peñi. Perfecto. Bien, a practicar, dice ahí, vamos. Vamos a practicar. ¿Vamos a practicar? ¿Practiquemos? Practiquemos, pues. Ya. Impecable. Entonces, practiquemos el saludo a las mujeres. Bien. ¿Usted lo dice, yo repito? ¿Ya? Bueno, vamos. Mari Mari lamien. Mari Mari Lamien. Vamos a repetir porque tanto las mujeres como el hombre es Mari Mari lamien también. Mari Mari Lamien. Mari Mari lamien. A una mujer respeto, Mari Mari papay. Mari Mari Papay. Mari Mari papay. A un hombre respeto, Mari Mari chachay. Mari Mari Chachay. A un niño, Mari Mari pichihuentro. Mari Mari Pichihuentru. Claro. A una mujer, Mari Mari pichidomo. Mari Mari Pichidomo. Pichidomo. A público, hombre o mujeres, recuerden que estamos las mujeres, Mari Mari pulamien. Mari Mari Pulamien. Usando solo la partícula. Y Mari Mari con pulamien. Mari Mari Compulamien. Exacto. Y el público en general es Mari Mari Puche. Mari Mari Puche. O también, bueno, ahí estamos, recuerden, en el lo he explicado, también se puede usar en Compuche. 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 Perfecto. ¿Ya? Ese es el saludo de la mujer. Ahora el saludo de los hombres. Sería saludo de una mujer, de un hombre a una mujer, Mari Mari Lamien. Mari Mari Lamien. De un hombre a un hombre, Mari Mari Peñi. Mari Mari Peñi. De un hombre a una señora de respeto o persona mayor, mujer mayor, Mari Mari Papay. Mari Mari Papay. De un hombre a un hombre de respeto o mayor, Mari Mari Chachay. Mari Mari Chachay. De un hombre a una niña, Mari Mari Pichi Tomo. Mari Mari Pichidomo. De un hombre a un niño, Mari Mari Pichihuentro. Mari Mari Pichihuentru. A un público hombre, Mari Mari Pupeñi. Mari Mari Pupeñi. O Mari Mari con Pupeñi. Mari Mari Compupeñi. Claro. De público mujeres, Mari Mari Pulamien. Mari Mari Pulamien. O Mari Mari con Pulamien. Mari Mari Compulamien. De a público en general, Mari Mari Puche, con Puche. Mari Mari Compuche. Claro. Bien, pues. Ya entonces tenemos el saludo de día principalmente. ¿Ya? Excelente, excelente. Bien, ¿cómo se dice vestimenta, esta manta? ¿Cómo se dice? Macuñ. 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 Esta la manta es macuña. Macuñ. ¿Es con una ñ final? Claro, Macuñ. Macuñ. Macuñ, claro. Macuñ. Ahí tenemos una U que suena media... Sí, esa U que incluso en inglés igual está. Entonces, Macuñ. Perfecto. Ya vamos a seguir practicando y vamos a seguir explicando un poco qué es lo que vaya... Hay distintos tipos de Macuñ. Perfecto. Bien, pues. Vamos a el otro tema que quería resaltar un poco es la despedida, que normalmente es Peucayal. 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 Cuando uno se despide. Y eso se usa con la misma variante, es decir, que reemplazamos el Mari Mari. Es decir, por ejemplo, Peucayal, las mujeres deberían decir Peucayal Lamien, Peucayal Papay, Peucayal Chachay, Peucayal Pichihuentru, Peucayal Pichidomo. Para decir adiós, ¿cierto? Claro, para decir adiós, hasta pronto, hasta luego, principalmente. Exacto. Peucayal. 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 Esa es lo mismo el hombre, también usa la misma, en vez de decir Mari Mari, lo reemplaza por el Peucayal y empieza a despedirse de tal forma precisa. ¿Y en cuanto al Punmai? El Punmai es lo mismo, es decir, el Punmai se dice tanto para el ingreso, como lo habíamos explicado, como para cuando uno se retira. Y es lo mismo, Mari Mari Lamien, Mari Mari Punmai. Disculpe.
Punmai Para la noche. Para la noche. Para la noche. Claro. Punmai la mien, Punmai papai, Punmai chachay. Y así sucesivamente las mujeres o el hombre, Punmai tupeñi. O sea que ya estamos en condiciones de comenzar ya a saludarnos. Exacto. Y te voy a poder entender. Claro, ¿cierto? ahora nos vamos a poder entender y nos vamos a poder comunicar. Y voy a poder saludar o despedirme con cualquier persona. Exacto. Un niño, una niña, una persona adulta, un hombre, una mujer. Mm. Ya puedo saludarlos y despedirme, por lo menos. Claro. Por ejemplo, ¿cómo te despedirías de una persona de respeto hombre mayor? ¿Cómo me despido? Claro. Bueno, te tengo que preguntar, ¿de día o de noche? Exacto. O sea, de día. De día. Yo le diría a una persona de hombre mayor, Exacto. le diría Peucayal Chachay. Peucayal chachay, ¿no es cierto? La despedida. Peucayal Chachay. Peucayal chachay. Y si es una mujer de respeto y le quiero decir buenas noches, me voy para mi casa, yo le digo Punmai Papai. Papay. Claro. ¿Cómo estoy? Bien. ¿Estoy mejorando? Sí, bastante bien. Excelente. Bueno, amigos, nada, esperemos que les haya gustado esta primera aproximación, ¿no es cierto, Juan? Así, Al mapudungún, un hermoso idioma. Se dice, ¿cierto?, que el mapudungún es un idioma que se creó a partir de los sonidos de la naturaleza. Exacto. Se dice eso, ¿cierto? Exacto, claro. Se dice que se inventó a raíz de los sonidos de la naturaleza, así que es un idioma maravilloso que vale la pena como chilenos y como argentinos y todas las personas que tengamos pueblos originarios mapuches en nuestro territorio, acercarnos para poder conocer más de esta hermosa cultura. Así que los invitamos, bueno, al segundo video. Los dejamos invitados al segundo video, ¿no? Exacto. Pelei. Feley. Adiós y nos vemos en el segundo video. Gracias. Peucayal. Peucayal.